Bienvenidos a Conversa, el espacio de la cadena SER, donde reunimos a quienes impulsan el futuro, un lugar para pensar, dialogar y descubrir cómo la innovación y la digitalización están transformando nuestro presente y abriendo las puertas de un crecimiento sin precedentes para la región de Murcia. Vivimos un cambio de época. La digitalización, la inteligencia artificial, la conectividad, los nuevos modelos digitales están creando oportunidades reales para nuestras empresas. Hoy, desde el Hotel Nelva de Murcia y con el título Innovar para crecer, la gran transformación digital en la región de Murcia, reunimos a voces clave que están marcando ese camino. Abriremos este encuentro con la participación de la secretaria de Estado María González Veracruz, que compartirá la visión estratégica de España y las oportunidades que la digitalización ofrece a nuestras empresas, sectores y ciudadanos. A continuación, hemos reunido a un panel de expertos que son grandes referentes en innovación. Todos ellos compartirán experiencias, aprendizajes y claves prácticas para que la innovación sea un motor de crecimiento en nuestra región. Y para cerrar este encuentro, disfrutaremos de la ponencia de Silvana López, abogada y experta en inteligencia artificial, que nos hablará de las oportunidades de la IA y las regulaciones que lleva aparejadas. Hoy volvemos a abrir un espacio para conversar, inspirarnos y crecer juntos, escuchando a las voces clave de la innovación. Bienvenidos al futuro que estamos construyendo entre todos. Aquí comienza Conversa, con el patrocinio de Grupo Lucas, Hotel Nelva y EFAME. Presenta y dirige este Conversa Ruth García Belmonte, directora de contenidos de la cadena SER en la región de Murcia. Muy buenos días a todos. Pues bienvenidos a Conversa, el espacio de la cadena SER para reflexionar sobre los retos de futuro. Les saludamos desde este Hotel Nelva, damos las gracias como siempre por acogernos y también a todos los que nos siguen por nuestro canal de YouTube de la cadena SER y por las páginas web cadenaser.com y radiomurcia.es. Nos reunimos, como decía el vídeo, bajo el lema Innovar para crecer, la gran transformación digital en la región de Murcia. Es un encuentro que queremos poner el foco en cómo la innovación, la inteligencia artificial y la digitalización están redefiniendo nuestra economía y también creando nuevas oportunidades. Vamos a contar enseguida con la presencia de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz. También nos acompaña el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y también con un panel de expertos y líderes empresariales que van a compartir con nosotros experiencias reales y soluciones para impulsar la competitividad. Queremos entender cómo acelerar esa transformación y cómo convertirla en motor de crecimiento en todos los sectores. Gracias al Hotel Nelva, como decía antes, gracias también a EFAME, al Grupo Lucas y también al proyecto Bahía de Mazarrón, sostenible y digital con Digiltea, que nos acompañan en este viaje, en este encuentro que hacemos hoy aquí en la cadena SER para toda España y desde Murcia. Vamos a hablar, por tanto, de lo que nos toca, de cómo innovamos para crecer. Y nuestra primera invitada es María González Veracruz, actual secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Es murciana, licenciada en Bioquímica por la Universidad de Murcia, cuenta con una sólida trayectoria en investigación genética antes de dar el salto a la política. Ha sido diputada nacional entre 2011 y 2019. También ha ocupado puestos de responsabilidad en áreas de ciencia, tecnología e innovación en el Partido Socialista. Y tras varios años dedicada a su profesión y también a la familia, que no la dejemos nunca de lado, en 2022 se incorporó al equipo de la vicepresidenta Nadia Calviño en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Responsabilidad en la que continuó después en 2023 con ese ministerio creado a tal efecto de transformación digital y de función pública liderado por José Luis Escrivá. Durante ese mandato impulsó la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, un ente público empresarial que preside hasta ser nombrada secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en septiembre de 2024 con Óscar López como ministro. Es una responsabilidad en la que dirige las políticas de digitalización e innovación tecnológica del Gobierno y además la convierte en presidenta de Red.es, que es el ente público que promueve las ayudas y programas de digitalización dirigidas a empresas, a organismos y centros de investigación. También preside la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
Pues con este currículum y con estos avales vamos a empezar nuestra charla con María González Veracruz. Bienvenida, María. ¿Nos sentamos? Perfecto. Murciana, que pasa poco tiempo en Murcia, entiendo, ¿no? Bueno, paso menos del que me gustaría, porque yo estaría aquí todo el día, pero vengo con muchísima frecuencia. ¿Sí? Tengo a mi familia aquí, Bueno. con lo cual... ¿Por qué considera que la región de Murcia tiene una oportunidad única en esta transformación digital? Bueno, si me permite, Rulo, primero de todo, muchísimas gracias por el formato, por el Conversa, también a todos y a todas los que estáis aquí, muy especialmente al delegado del Gobierno. Tenemos un delegado del Gobierno que está haciendo una gran labor por la región de Murcia y me apetece destacarlo en casa, desde luego, y a muchos de los que estáis haciendo realidad lo que yo voy a contar, que es, al final, creo que la mejor, ¿no?, garantía. ¿Por qué la región de Murcia vive un momento único? Porque está sucediendo una revolución digital en todo el mundo, en la que España está bien posicionada. Los datos de crecimiento y de expectativa de crecimiento, que llevamos 2 años mejorándolos, son una referencia en el mundo y en gran medida son por la transformación verde que estamos haciendo en la economía. Es un elemento fundamental para que España sea atractiva en términos de inversión, como lo estamos siendo, pero también por la transformación digital. Toda esta transformación de fondo que estamos haciendo y que la estamos haciendo con un claro liderazgo de las políticas públicas, pero con un claro compromiso y una colaboración público-privada del tejido productivo, porque es que sería imposible tener estos resultados si no fuera con muchas de las personas que están aquí, es lo que nos está permitiendo decir que hay una oportunidad clara para toda España, para la región de Murcia. Pero además la región de Murcia tiene una población más joven que el resto de España, tiene un dinamismo empresarial evidente y hay una gran inversión realizada directamente en la región que también le está generando muchas oportunidades. Yo a menudo recuerdo, porque a veces yo creo que en la velocidad en la que vivimos, en este mundo en el que la atención es tan complicada, hay que recordar cómo estábamos hace 10, 15 años y nosotros hemos pasado por épocas recientes de recorte, de adelgazamiento de las políticas y ahora mismo está pasando exactamente lo contrario. En la región de Murcia, solo en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ni siquiera cuento la inversión en conectividad, hemos financiado en 200 millones de euros distintos proyectos que se transforman directamente en oportunidades, en empleo y en crecimiento, desde el kit digital o el kit consulting hasta proyectos de inteligencia artificial, de datos o de formación, ¿no?, que son fundamentales. Luego yo creo que hay un momento preciso que hay que aprovechar y es el principal mensaje que a mí me gustaría lanzar hoy, para que tengamos esperanza, para que tengamos ambición y para que lo consigamos juntos, básicamente. El impacto, por tanto, de los fondos europeos en esto de la digitalización de las empresas también es palpable y visible, ¿no? Sin los fondos europeos hubiera sido imposible. Yo creo, por ejemplo, que hoy la región de Murcia sea la 7ª comunidad autónoma por número de compañías tech, con más de 200 empresas tecnológicas activas. Los fondos europeos han sido pues, la gasolina, ¿no?, la capacidad que hemos tenido para diseñar, porque lo hemos diseñado en España, no todos los países han dedicado este dinero de los fondos europeos a lo mismo que nosotros, al conocimiento, como es el caso de la investigadora Eva López, que se encuentra hoy aquí, que responde a un programa que se llama Construyendo la Generación IA, por el que hemos incorporado a 370 investigadores de excelencia, que están investigando cómo aplicar la inteligencia artificial a los distintos sectores productivos. Eso es gracias a los fondos de plan de recuperación, pero también, como reivindico siempre, a una decisión política, a una convicción de hacia dónde tenía que ir el país y a muchísimo trabajo también de muchos servidores públicos que lo hacen posible y de muchas personas, como el caso de Eva y de 370 investigadores en España que han decidido, muchos, volver de fuera. O sea, estamos recuperando, digamos, talento que en otro momento se fue y otros pues no irse, ¿no?, que también es importante. Y todo esto, los fondos europeos están suponiendo esa transformación de la economía, pero en los sectores productivos. O sea, estamos siendo capaces de tener tecnologías emergentes, de tener, digamos, nuevas posibilidades. Hablaremos seguro de algunas de ellas por las caras que estoy viendo aquí,
pero también de transformar nuestros sectores donde, por ejemplo, en la región de Murcia somos más potentes. Transformar el sector agrícola. Es en lo que está investigando en el CEBAS, un centro de absoluto prestigio en materia agrícola en nuestro país, del CSIC, la investigadora a la que hacía referencia, pero es también, por ejemplo, las misiones de inteligencia artificial, que es otro de los proyectos que hemos puesto en marcha en estos años, si no recuerdo mal, en el 2021, en el que tuvo una participación muy especial Primafrio, con 250.000 euros, para transformar el sector agrícola gracias a la inteligencia artificial, gracias a la tecnología. En fin, son muchísimos proyectos, pero para mí lo más importante, Ruth, es que nos quedemos con la idea clara. De esos 200 millones de euros que han venido directamente a la región, se han digitalizado casi 30.000 pequeñas y medianas empresas con el kit digital y con el kit consulting. Estos son realidades de los murcianos y murcianas que abren la persiana cada día por la mañana y que en la pandemia no tenían ni una webcam y que muchos de ellos, me ocurren algunos ejemplos, han conseguido trascender las fronteras murcianas y estar exportando en toda España o en el resto del mundo, pero también proyectos, digamos, de otra madurez tecnológica, como son los 4,4 millones de euros dedicados a inteligencia artificial, muy focalizados, muchos de ellos en el sector agrícola, como decía, pero también en materia de datos en otros sectores. Estaba pensando en lo que supuso en su momento la electrificación. Yo no sé si es un poco aventurado o no, o nos quedamos cortos al hablar de la IA, cómo puede ser una infraestructura económica tan estratégica como fue en un momento la electricidad. Bueno, yo no sé si atreverme a compararlo o no con la electricidad, ¿no? Porque cada momento tiene su cosa, pero sí que creo que otras revoluciones, como la industrial, no pasaron por la región de Murcia como deberían, si miramos nuestro dinamismo, nuestra capacidad emprendedora, y ahora sí tenemos la oportunidad de que la revolución que supone la tecnología y la inteligencia artificial nos posicione en el lugar que yo creo realmente que nos merecemos, ¿no? Si pensamos en qué supone la conectividad, por ejemplo, y el despliegue de conectividad que hemos hecho en todo el territorio, yo sí que lo compararía, por ejemplo, al despliegue de las autopistas en los años 80. Al final hemos puesto, digamos, la herramienta, ¿no?, la gran autopista, pero no nos hemos quedado ahí. Toda la política pública del Gobierno de España tiene dos elementos clave. El que ninguna idea, nadie con talento, el que las universidades, que es un gran valor que tenemos en la región, en este caso algunos de los proyectos precisamente en datos o la cátedra de inteligencia artificial, ha sido la Universidad de Murcia, grupos de investigación de la Universidad de Murcia, los que han optado a ella. Lo pongo de nuevo como un ejemplo de cómo generando los entornos, generando las oportunidades, florecen los proyectos, se generan también las colaboraciones y en el caso de, como decía antes, del sector agrícola se ve muy claramente. La cátedra de inteligencia artificial de la Universidad de Murcia está dedicada también a la agricultura, pero si lo conectamos con todos los proyectos de datos de la región, han sido 3 millones de euros para 5 proyectos, desde Odin, que es un spin-off de la Universidad de Murcia, que está también trabajando en cómo poder tomar mejores decisiones que mejoren nuestros cultivos, que nos permitan, por un lado, ahorrar agua, pero también tener mejores productos gracias a los espacios de datos y combinado con esa cátedra de inteligencia artificial. ¿Y por qué lo remarco? Porque es tan importante la labor que estamos haciendo con las propias empresas, con los propios investigadores, conectando a la academia, con los centros de excelencia, con el tejido productivo, cómo garantizar la formación en un momento como este. Si no garantizamos la formación, pues habrá dos velocidades y no estaremos haciendo una transformación digital efectivamente inclusiva, pero sobre todo que ponga a disposición el talento de todos. Y ahí las oficinas Acelera Pyme, que es otra de nuestras herramientas, después hablaréis de ello, son fundamentales para llegar a todo el mundo, para que aquellas dificultades, aquellas cuestiones a las que a lo mejor no llegamos tanto desde arriba con nuestras grandes convocatorias, pues nos ayuden también a entender, a mejorar y a las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, a poder optar a esta revolución que estamos poniendo a su disposición, que estamos, dedicándola todos los esfuerzos para que llegue, ¿no?
Tenemos aquí ejemplos, ¿no?, de grandes empresas que yo creo que aplican sobradamente pues eso, la inteligencia artificial, la digitalización y cómo mejoran logísticamente pues sus cuentas de resultados y también su crecimiento como empresas, pero también el objetivo, como decías, es llegar a las pymes, a ese tejido empresarial que al final es el que acapara la gran fuente de empleo, ¿no?, en nuestro país. ¿Hay algunos sectores que estén mejor o más posicionados para liderar esta transformación? Has mencionado a la agricultura, al ámbito, bueno, como es lógico, la universidad y empresas tecnológicas. ¿Qué otros sectores? Bueno, el objetivo que tenemos es promover todas las tecnologías más disruptivas. Estamos haciendo una política muy enfocada a tener menos dependencia. Es soberanía digital lo que necesita Europa, lo que necesita España. Es decir, no hay un sector. Estamos apostando fuertemente por la microelectrónica, por los chips. Yo decía el otro día, ¿alguien vincula la región de Murcia con chips? Pues sí. En esta comunidad autónoma, gracias a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, pero también a la capacidad, a la excelencia de las spin-off nacidas de la Universidad de Murcia, como es Odin o como este Protege, va a haber un centro muy excelente, muy único en el mundo. O sea, la región de Murcia va a ser el epicentro de los chips ciberseguros. Entonces, no hablamos de un sector, hablamos de conseguir tener capacidades para reducir esas dependencias tecnológicas, como es el caso de Quantix, y a la vez de transformar todos los sectores tradicionales. A mí lo que más me gusta de todas las misiones, por ejemplo, de inteligencia artificial, donde, como decía antes, en la de agricultura participó Prima Frío, es que otra de las misiones más importantes es la de salud. El sector salud y la capacidad de digitalización de la salud es una de las grandes potencialidades que tenemos en nuestro país y que nos puede permitir, y yo creo que estamos haciendo todo lo que hay que hacer para conseguirlo, tener referencias tecnológicas en términos de salud que nos permitan mejorar la eficiencia en el sistema de salud, pero avanzar, o sea, predecir con mucha más antelación enfermedades, diagnósticos, pero sobre todo ser una mayor potencia económica en términos de salud. Y para eso, Ruth, tenemos ahora mismo abiertas varias convocatorias en red.es. Acaba de terminar la convocatoria de 130 millones de euros, en la que espero que en esas miles de empresas que se han presentado, ya muchísimas empresas murcianas para la aplicación de la inteligencia artificial a todos los sectores, turismo, agricultura, a todos los sectores, pero ahora mismo hay abierta todavía una convocatoria que se llama Red IA Salud, que es específicamente para la transformación del sector sanitario por la aplicación de la inteligencia artificial. Son 50 millones de euros y yo animo a todas las empresas murcianas, pero también a la parte pública, porque pueden ir también hospitales y demás, a que todos esos grandes proyectos que ya se están haciendo sean financiados e impulsados también por el Gobierno de España. Además, esto ya no es plan de recuperación, y esto es un buen mensaje. Después de todo lo que ha supuesto el plan de recuperación, evidentemente las políticas van a seguir, la inversión va a seguir, porque la revolución digital es imparable y la obsesión del Gobierno de España es que llegue a mejorar la vida de cada español, de cada murciana, de cada murciano, y nos permita ser más productivos, tener mejores proyectos y empresas, pero también tener una mejor vida. Perdona, Ruth, solo un dato. En los datos del CIS, el único informe que hay sobre la percepción de los españoles de la inteligencia artificial, hay un gran miedo, una gran incertidumbre sobre lo que supone la inteligencia artificial en nuestras vidas. Y uno de nuestros trabajos, y lo estamos haciendo por medio de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, es generar garantías, generar seguridad, pero sobre todo demostrar a los españoles que el uso de la inteligencia artificial en España es para el bien, es para mejorar su vida, es para, como decía, tener mejores servicios públicos, por ejemplo, con la aplicación de la inteligencia artificial, o mejor capacidad de predecir el cáncer o de solucionar determinadas enfermedades. A lo mejor, si no se conoce mucho, se piensa que al final va a sustituir, ¿no?, el trabajo de gente, pero al final puede ser, hay que verlo como un complemento, como una ayuda, absolutamente, como un asistente que te pueda ayudar a mejorar tu productividad y a llegar donde a lo mejor antes no llegabas, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. No es solo una idea, un futurible. Eso es en lo que estamos invirtiendo. La mayor clave para la inteligencia artificial son los datos. Por eso hemos movilizado tantos cientos de millones de euros en que las empresas españolas
desde lo público también compartamos los datos, tengamos espacios interoperables, como está haciendo, por ejemplo, Odin, es la tercera vez que os nombro, querido José Trigueros, pero es que sois una verdadera referencia y hay referencias en la región de Murcia, no solo ellos. Con esos datos tendremos una mejor inteligencia artificial, porque cuidado, no toda la inteligencia artificial nos dice la verdad o es lo que tenemos que hacer o no. Yo creo que también hay una parte de educación y de formación en la que hemos invertido 35 millones de euros en la región de Murcia. Yo llamo a los profesionales a formarse ahora mismo en cursos abiertos de Red.es, del Ministerio, por medio de los colegios profesionales. Para desempleados también hay cursos en funcionamiento, pero además todos esos campamentos digitales que tenemos en los coles públicos de nuestra región, mis hijos tuvieron uno hace 15 días, son también parte de todo este proyecto y de toda esta inversión que hace el Gobierno de España en la región de Murcia, en todos los puntos de España, con una filosofía muy clara, que la inteligencia artificial se use para objetivos positivos, para transformar nuestra agricultura y poder tener todavía mejores productos en la región, para que nuestros empresarios, para que nuestros autónomos que antes estaban en su pequeño mundo local abran sus fronteras y puedan exportar nuestros maravillosos productos mucho más, pero también para que con formación sepamos distinguir lo que es verdad de lo que no es verdad, lo que es una buena inteligencia artificial de lo que a lo mejor nos está llevando a otros patrones que creo que como europeos y como murcianos no debemos aceptar. Por lo tanto, soy una secretaria de Estado de Inteligencia Artificial que reivindica la inteligencia humana y todos los proyectos de las personas que estamos aquí, desde la investigadora del CEBAS Construyendo Generación IA hasta la Cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad de Murcia, responden a poner la inteligencia artificial al servicio de los murcianos y las murcianas y nunca al revés, como pretenden desde otros lados del mundo, ¿eh? No seamos inocentes. Sí, totalmente. Bueno, ¿hay obstáculos que vienen detectando que pueden tener las pymes y en este caso se necesitaría el apoyo institucional también para superarlos? ¿Cuántas veces le han dicho a la Secretaría de Estado que hay fallos de cobertura en los pueblos de España y todo eso, aunque no sea su competencia, que será cuestión de los operadores? Bueno, es mi competencia, pero como lo ha sido durante 2 años, sí, la tengo muy interiorizada como Tenemos que mejorar en eso, en determinadas zonas, de verdad. Esencial de la transformación digital. Los datos de conectividad de España están muy por encima de cualquier país comparable de la Unión Europea. De hecho, tenemos más fibra que Alemania y Francia juntas, por hacernos una idea. Lo digo porque eso es como muy español, ¿no? Fijarnos en lo que falta o en el día que vas por la carretera y evidentemente no hay cobertura. De hecho, el despliegue de 5G que se está haciendo en los pueblos ha sido pionero en Europa, que fue la etapa en la que a mí me tocó liderar la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y aunque todavía se están desarrollando estos programas y la cobertura irá aumentando, hay que ser conscientes de que tenemos herramientas que no se tienen en ningún otro lugar del mundo, como es la capacidad de conectarnos por satélite a un precio asequible, que también es un programa público. Esto, Ruth, me he parado precisamente porque no sería posible desarrollar el kit digital en casi el 100% de los municipios de España y de las provincias si no hubiéramos hecho ese trabajo de conectividad que responde a que la tecnología no puede ser solo para los centros de las ciudades o para unos pocos, sino que tenemos que garantizar, digamos, unos mínimos en las zonas rurales o en las zonas donde hay menos población, pero también hay que garantizar, como estamos haciendo en los colegios, y de esos 35 millones de euros, el proyecto Educa en Digital, que también es un proyecto de nuestro ministerio y de Red.es, ha sido quien ha garantizado que en los colegios públicos haya wifi y dotación tecnológica, porque muchas veces solo lo miramos desde el prisma de las familias que tienen recursos para educar en digital. Y quien no se educa en digital en el siglo XXI está absolutamente fuera de esta transformación económica y digital. Con lo cual, ¿hay peticiones? Por supuesto. ¿Hay mucho más que hacer? También. Pero para mí ahí el elemento de lo que suponen las oficinas Acelera Pyme, el papel de la Cámara de Comercio, de la FREN, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, con recursos del Gobierno de España, pero con mucha energía en su proyecto, porque no sería posible sin su compromiso y sin su trabajo, es la que nos está haciendo, digamos, resolver las nuevas cuestiones o las nuevas limitaciones que vienen. El kit consulting
que es, digamos, la segunda parte del kit digital, es una respuesta a esas peticiones. El kit consulting ya incorpora inteligencia artificial, ya incorpora asesoría 360 para la pregunta de qué tiene que hacer más una pyme o un autónomo para entrar al mundo digital, ¿no? Con esa visión 100%, 360. Y yo creo que en ese sentido estamos haciendo mucha escucha activa para intentar responder a todo, aunque a todo, no sé si es posible hacerlo, pero desde luego la actitud es positiva. Y la clave del éxito de todos estos programas, la clave de que España esté creciendo como ningún país, compatibilizando derechos y que nadie se quede atrás con un crecimiento económico en el que nos miran no solo los países de Europa, sino el mundo, y lo he comprobado en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas, y en Sudáfrica, en el G20, es la colaboración público-privada, es que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con el tejido productivo, porque si no sería imposible conseguir romper los techos de empleo y los datos de crecimiento que estamos consiguiendo. Bueno, pues la pasión que demuestra en sus palabras yo creo que él lo traslada así abiertamente, porque es un reto apasionante, mucho por hacer, aunque ya se han dado camino, que eso también es importante. Se han dado muchísimo camino. Pensar que en el 20 y en el 21 ya había diseño sobre la inteligencia artificial, incluso las misiones de inteligencia artificial que son del 21, es un gran indicativo de cómo nos hemos ido posicionando y cómo ahora estamos en un gran momentum que hay que aprovechar. Así que, por favor, que haya muchas más empresas murcianas optando a todas las ayudas que están abiertas, que son varias, el kit de datos, Red Día Salud, enseguida van a salir las de Red de Ciudades Inteligentes. Tenemos una empresa maravillosa como es Libelium de la región de Murcia, que está haciendo gemelos digitales en todo el mundo. La región de Murcia tiene muchísimo potencial, muchísima capacidad, y el Gobierno de España está invirtiendo y absolutamente comprometido en que todas esas capacidades repercutan mucho más en crecimiento, en empleo y en bienestar de los murcianos y murcianas. Pues de bioquímica a liderar la inteligencia artificial y la digitalización en nuestro país. María González Veracruz, que vaya bien estas fechas, que supongo que serán un poco más tranquilas, por lo menos días de descanso y disfrutar de Murcia y de la familia. Eso esperamos, que os vea por las calles de Murcia disfrutando de nuestra maravillosa tierra. Y muchísimas gracias, de verdad. Este tipo de formatos son fundamentales porque conocer lo que hacemos y seguir creando y construyendo juntos es la clave de que todo vaya bien y de que aprovechemos este momento. Mil gracias, Ruth. María González Veracruz, gracias. Bueno, vamos a seguir ahora. Un vaso.
Seguimos en este foro Conversa, Innovar para Crecer, y lo vamos a seguir haciendo con un panel de expertos, con una conversación estructurada en la que ellos, varios expertos, líderes empresariales, van a participar juntos en este escenario para compartir sus ideas, sus experiencias y sus puntos de vista sobre la innovación para crecer. Nos acompaña en este panel el catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Murcia, Antonio Escármeta, también la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que es Almudena Avellán, el director general de FAME, Javier López Gil, y también el director de Innovación y Estrategia Sostenible de Primafrio, Adrián Valverde. Les pido un aplauso a todos ellos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por Antonio Escármeta, que es catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Murcia. Es uno de los referentes internacionales en ciberseguridad e Internet de las cosas. Ha liderado proyectos europeos sobre el Internet de las cosas y protección de datos, y hoy impulsa un reto estratégico, que es el diseño de microchips seguros, lo mencionaba la secretaria de Estado, para sectores críticos como la automoción o los dispositivos conectados. Como socio fundador de Odin Solutions, también muy mencionada esta mañana, participa en el consorcio Quantix Edge Security, que va a crear en Murcia un centro puntero para desarrollar hardware con sistemas criptográficos y módulos de protección clave para la soberanía tecnológica europea. Referente en transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa, su trabajo conecta investigación, industria y regulación para garantizar que la innovación sea segura desde el chips. Pues Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Me he quedado loca con lo de criptográficos, módulos de protección, en fin, soy analfabeta totalmente en este sentido, así que ilústranos, porque me gustaría saber qué papel juega con la colaboración público-privada, también de la que hablaba la secretaria de Estado, en esta transformación digital. Quantix puede ser un ejemplo de ello, ¿no? Porque Quantix, ¿cuál es su papel, tanto técnico como estratégico, en esta constitución que va a tener lugar en Murcia? Los microchips seguros, ¿seguro? Cuéntanos detalles. Bueno, que no sabíamos, o habrá gente que no sepa que se van a construir esos microchips aquí en la región. Sí, en primer lugar, igual que se ha dicho anteriormente, muchas gracias por la invitación y por este formato, ¿no? Que yo creo que es muy interesante. En concreto, el Quantix, como bien se ha dicho, es un centro que se va a desarrollar en la región de Murcia para el desarrollo, el diseño, la integración y la personalización de chips o microprocesadores seguros basados en tecnología postcuántica. Básicamente, lo que se refiere son tecnologías que permiten que estos chips sean resistentes ante los ataques que puedan suceder el día de mañana en lo que son ordenadores cuánticos, que es, digamos así, la siguiente evolución, y que de alguna forma, por su potencia, al día de hoy se sabe que pueden afectar la seguridad de todos los sistemas actuales. Con lo cual, lo que estamos haciendo es desarrollar, avanzar, digamos así, en preparar lo que serían los componentes básicos que tendría que tener todo sistema, y aquí cuando muchas veces hablamos de microprocesadores no somos conscientes de la cantidad de dispositivos, elementos, coches, aviones, etcétera, que tienen que integrar dispositivos seguros, en este caso microprocesadores seguros, básicamente porque al final hay una regulación que es muy importante, que además lo hemos estado comentando anteriormente, que se está poniendo en marcha, además de forma pionera en Europa, para garantizar y proveer confianza en los usuarios sobre los distintos dispositivos que se van a utilizar, ¿no? Sobre todo ahora que estamos hablando de un mundo hiperconectado donde cualquier elemento puede ser capaz de transmitir información, recibir información, etc. Entonces, fundamentalmente el objetivo de Quantix, que como bien se ha dicho, es un ejemplo, yo creo que, no diría paradigmático, ¿no? pero un ejemplo muy significativo de esa colaboración público-privada, en donde parte de la financiación y de la inversión se hace a través de la sociedad SET, de la sociedad estatal, en este caso, que depende de la Secretaría de Estado, y por otra parte una inversión privada por parte de una serie de inversores, tanto nacionales como internacionales, que lo que van a hacer es dotar, digamos así, en este caso, de todos los medios para poder desarrollar este centro, básicamente. El objetivo del centro, como he dicho anteriormente, es el completar o gestionar la mayor parte del ciclo de vida del diseño de esos microprocesadores seguros, de tal forma que podamos garantizar que dentro de Europa, fundamentalmente, en este caso dentro de España y más concretamente en la región de Murcia, controlamos todo lo que es el ciclo de producción, básicamente, y garantizamos, por lo tanto, que vamos a todo lo que es aspecto tecnológico
va a ser desarrollado dentro del ámbito europeo, fomentando, por tanto, la soberanía digital, que es lo que también se ha comentado, ¿no? En este desarrollo, que es Quantic, fundamentalmente, bueno, aquí en mi caso concretamente, pero no solamente ha sido en mi caso, ha sido el resultado de una colaboración de diversos agentes profesionales dentro de la región. Al final lo que hemos, y después que hemos conseguido además inversores regionales, que yo creo que también es un aspecto muy importante, es decir, que hay una apuesta regional por el tema, por el proyecto. Ahora mismo estamos en la puesta en marcha, fundamentalmente, y mi rol por ahora va a ser la de hacer de director de la puesta en marcha, fundamentalmente, y sobre todo focalizarme en la parte que es de investigación y de desarrollo dentro de la empresa, ¿no? En ese sentido, para preparar soluciones que usen estos microprocesadores en distintos sectores, fundamentalmente, como se ha dicho, automoción, defensa, comunicaciones, 5G, etc. Bueno, enseguida vamos a ir hablando más de todo ello, vamos a ir profundizando, pero les voy a presentar también a nuestra siguiente participante invitada, que es Almudena Avellán, que es la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia, desde abril de 2023. Es jumillana, tierra de buen vino, y es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia. Dio sus primeros pasos en el Instituto de Fomento, donde se acercó al ámbito de la innovación y la propiedad industrial. En 2018 fundó IPITEC, que es una firma especializada en propiedad industrial y registro de marcas, con la que ha sido reconocida en premios como CERCAR o como el propio Info como emprendedora del mes. En AGE estuvo además 8 años vinculada, fue miembro de la Junta durante 4 y vicepresidenta los últimos 2, antes de asumir la presidencia, y su hoja de ruta pasa por reforzar el soporte a startups, mentorías intergeneracionales y una línea específica para jóvenes menores de 30 años, además de impulsar eventos como el Congreso Under 30. AGE acaba de reeditar la convocatoria de Acelera Pyme y con ella podemos abordar la realidad digital de pymes y de micropymes, así como hablar del Acelera Pyme y del kit digital. Bienvenida, Almudena. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué dificultades, o vamos a pensar en positivo, qué cosas buenas os encontráis los jóvenes empresarios para financiar los proyectos tecnológicos? Yo creo que también se ha dado buen ejemplo de ello, ¿no?, en la entrevista con la secretaria de Estado. Sí, bueno, antes de nada, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por invitar a la Asociación de Jóvenes Empresarios a este foro, al que hemos venido a aprender, por supuesto, y también a compartir experiencias. Y en cuanto me decían, ¿no?, las dificultades o los retos al final de financiar proyectos en relación a la innovación, yo creo que cuando hablamos de innovación tenemos que hablar también de una cultura, de un cambio de mentalidad. Y todo lo que venga relacionado con la innovación y con esa cultura es un cambio que, a pesar de parecer rápido por el tema de la digitalización que estamos viviendo, es una cultura que viene lenta. Es decir, todo esto son cambios lentos porque hablamos de digitalización, pero hablamos de personas. Esa digitalización afecta a personas y las personas hay determinados momentos, ¿no?, que no somos capaces de hacer un cambio drástico en esa mentalidad. Entonces, al final es un cambio cultural en todo lo que tiene relación de temas de innovación, de tecnología, de digitalización en las empresas. Y entonces, ¿qué dificultades, ¿no?, en cuanto a la financiación? Bueno, las dificultades en cuanto a la financiación muchas veces pasan por estamos llenos, ¿no?, de todas las herramientas posibles para digitalizar las empresas, para apoyar en determinadas herramientas y demás. Entonces tenemos que pararnos como empresas, como pymes, como startups, como emprendedores, como autónomos, porque nosotros pues, fundamentalmente apoyamos y estamos en contacto con estos sectores y ver qué herramientas necesitan concretamente para digitalizar sus negocios. Es decir, todo no vale. Vivimos en un mundo en el que tenemos muchas herramientas y tenemos que optar por una de ellas. En cuanto a financiación, pues bueno, nosotros también somos Oficina Acelera Pyme, este es el segundo año que hemos cogido este gran proyecto y lo que nos ayuda es a diagnosticar en toda la región de Murcia, porque estamos implementados en toda la región de Murcia, qué necesidades concretas tienen. Entonces les podemos aportar una visión muy holística, ¿no?, de todo el funcionamiento digital que necesitan para que puedan buscar aquellas herramientas y puedan optar por aquellas herramientas que mejor les vengan a sus negocios y a sus proyectos concretos. Javier López Gil es el director general del Grupo EFAME desde el año 2011. Es ingeniero industrial por la UPV con especialidad en organización industrial. Inició su trayectoria en EFAME en 2009 como director de Ingeniería y Procesos. Ascendió después a Logística y finalmente
a la máxima responsabilidad operativa. Cuenta con una amplia experiencia en el sector industrial y logístico, desde su paso por el Pozo Alimentación y Leuter hasta su liderazgo en la transformación tecnológica y sostenible de EFAME. Ha sido clave en impulsar la digitalización de la cooperación farmacéutica. Proyectos como Farmacia F+ o el uso transversal de la IA, y también en reforzar el autoconsumo energético para reducir costes. Bajo su dirección, EFAME ha crecido de forma notable. La facturación ha pasado de 1.105 millones de euros a 1.794. La verdad que da un poquito de miedo. Incrementando cuota de mercado, socios y plantilla, y escalando de la 4ª a la 3ª posición nacional. Su defensa de valores como talento, innovación, sostenibilidad y digitalización le ha merecido reconocimientos como el premio Fundación Isaac Peral por trayectoria empresarial, y Javier aporta una visión estratégica centrada en la transformación digital, la sostenibilidad y el talento, con experiencia real en cómo una cooperativa farmacéutica puede liderar el cambio tecnológico y energético en la región de Murcia. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Vaya currículum que tienes, ¿eh? Te lo ha hecho una IA, ¿no? Me imagino. Bueno, hay que decir que algo ha ayudado el asistente, efectivamente. Bueno, EFAME es un referente en la distribución farmacéutica, lo hemos dicho, y ha liderado proyectos de digitalización en la región. ¿Cuál ha sido la clave para integrar esa tecnología en un sector tan regulado como es el farmacéutico? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que un poco apabullado cuando dices el currículum, pero en realidad es trabajo de todos. Siempre es el equipo, el consejo. Bueno, EFAME, para empezar, es una cooperativa, y eso lo hace un poquito diferente. Está formado por los socios, son farmacéuticos. Nuestra razón de ser es un tema sanitario, y todos los días servimos a las farmacias. No voy a contar un poco lo que hace la distribución farmacéutica, aunque está para hacer un foro, porque es un poco la gran desconocida, ¿no? Cuando la persona va a la farmacia y no está el producto, y el farmacéutico le dice, no te preocupes, lo tienes esta tarde. ¿Quién está detrás? Pues está la distribución farmacéutica, que a su vez los dueños son las propias farmacias, ¿no? Bueno, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Nosotros llevamos, me estaba acordando, hace ya 3 planes estratégicos. Hacemos planes estratégicos muy cortitos, a 3 años. Y hace ya 3 planes estratégicos, hace ya 9 años, planteábamos como eje estratégico la transformación digital. Después vino otro que se llamaba transformación digital avanzada. Y bueno, la realidad es que lo que hemos hecho siempre ha sido, de manera muy transversal a toda la compañía, ver qué tecnologías había, en general con 3 fines, ¿vale? Muy importantes. El primero era un fin puro y duro de eficiencia, ¿vale? Debemos ser muy eficientes en los procesos. Ahí está unido la parte energética. De hecho, en costes, nuestro principal coste es personal. Ahora voy a hablar de manera muy pragmática, ¿vale? Porque al final somos empresas y nos bajamos como a un mundo muy duro de números, pero nuestro principal coste es personal, el segundo coste es transporte, el tercero, hacía tiempo, que es inversión en tecnología, o gasto en tecnología, y el cuarto es energía. Y eso más o menos es el 80 y pico % de todos los gastos, ¿vale? Con lo cual está todo muy unido, ¿no? Entonces te comentaba que siempre hemos hecho, con las tecnologías que han ido pasando, un eje muy importante de eficiencia, siempre. Se ha llamado de diferentes formas en los planes estratégicos, pero siempre es un tema de eficiencia interna. Es productividad en el fondo. Otro ha sido cómo utilizar la tecnología para relacionarnos con nuestros socios. Es decir, todo lo que hemos podido. Ahora la IA es muy, muy importante, el cómo te puedes relacionar con el socio, siempre con una capa humana, eso siempre por delante. Y la tercera, que quizás hemos sido los más innovadores o lo que hemos conseguido esas cifras de crecimiento, ha sido, y está relacionado un poco con lo que tú estabas comentando, ha sido como empresa grande, como empresa tractora, crear soluciones para que a su vez la farmacia, que en el fondo es una pyme, una farmacia en realidad es una pyme y es más bien la parte pequeña, ¿vale? De la pyme, es decir, tiene 2, 3 empleados, facturaciones medias entre 800 y 1 millón y pico de euros, la media. Hay algunas muy pequeñitas que están en pueblos, que dan un servicio excepcional, rural. Entonces, lo que sí hemos ido creando estos años son soluciones con una componente tecnológica muy fuerte para que la farmacia no tuviera que abordar esos proyectos o se enfrentara al abismo de cómo solucionar, en el fondo son sanitarios, ¿no? Y como cooperativa hemos ido creando esas soluciones, algunas con más éxito, otras con menos, pero en lo que ha sido muy interesante es fidelizando mucho a la farmacia con su cooperativa, porque a su vez daba un servicio al ciudadano.
y en la medida que la parte sanitaria con el ciudadano funcionaba bien con la farmacia también se integraba más con su cooperativa, ¿no? Tiene que ver mucho con la economía social también, ¿eh? Está todo unido, ¿eh? Y bueno, esa ha sido... Me dices, ¿cuál ha sido la clave del éxito? Medir mucho, ahí viene la parte de ingeniero, Sí. Eficiencia, ver cómo me puedo relacionar mejor con mis socios, tenerlos muy en cuenta, todas sus necesidades por todos los canales digitales. Nosotros recibimos al día, en nuestra parte de atención al cliente, recibimos al día 10.000 llamadas. Nosotros manejamos una cantidad ingente de datos, manejamos 40.000 productos diferentes en stock, servimos al año casi 200 millones de unidades, muchísimas referencias, muchísimos pedidos, y toda esa cantidad ingente de datos, gracias a la tecnología, nos ha servido para crear soluciones, básicamente. Adrián Valverde es director de innovación y estrategia sostenible en Primafrio. Desde el año 2017 es también ingeniero industrial, doctor por la Universidad Politécnica de Cartagena, lidera proyectos europeos como CEFES, centrados en transporte cero emisiones, y bajo su dirección Primafrio ha logrado reducir más del 55% de CO2 desde 2015 y alcanzar la 4ª estrella Lean and Green en 2025. Su trabajo impulsa la digitalización, la renovación de la flota y la transición hacia un modelo logístico neutro en emisiones alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Con una combinación de formación académica, experiencia técnica, habilidades directivas y enfoque en sostenibilidad, Adrián Valverde impulsa la innovación verde en Primafrio, consolidando su liderazgo como referente en logística sostenible a nivel europeo. Y es una empresa murciana. Vaya también currículum. Como estamos los ingenieros, ¿eh? Bueno, a mí también me apabulla un poco, ¿no? Bueno, bienvenido, Adrián. Muchas gracias. Primafrio es líder, como estamos diciendo, europeo en transporte de mercancías perecederas. ¿Cuántos camiones puede haber ahora mismo pululando por Europa? Bueno, una cifra aproximada. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Sí. Ya sabéis que de allí donde nos invitéis intentamos estar. Sí. Aunque, bueno, ya sabéis que estamos distribuidos por muchos países de Europa, pero como bien dice, estamos en la región de Murcia desde hace ya más de 62 años. Y bueno, pues actualmente tenemos una flota de más de 3.000 camiones, de los que veis por carretera, ¿no? Estamos en casi 30 países diferentes y Península Ibérica, pues al final el mercado, ¿no? Pues, principal de origen y hacia donde vamos que se distribuye desde países bálticos, norte de Europa y también centro de Europa, ¿no? De donde Sí. trabajamos intensamente. La pregunta iba a ser cómo ha impactado precisamente la digitalización en esa eficiencia y sostenibilidad de toda esa logística que es una empresa como Primafrio. Bueno, pues al final es complejo entender un poco el modelo logístico operacional. Cuando yo entré en la empresa ya hace casi 9 años, eres joven, ¿no? Entras con muchas ganas, con mucha ilusión de al final hacer muchas cosas, muchos cambios, y entiendes que realmente detrás de ese modelo, ¿no? De ese modelo logístico hay una combinación de un modelo experimental con una, digamos, disrupción tecnológica constante, ¿no? Al final, yo creo que lo que ha transformado la industria de la logística y del transporte, y sobre todo lo que nos ha transformado a nosotros a Primafrio, es el saber ser como si fuera un early adopter, ¿no? De un adoptador, ¿no? De tecnología, y saber integrarlo, ¿no? Con una combinación de modelos experimentales con la nueva tecnología. Y claro, cuando tú analizas un poco los números, pues más de 3.000 camiones, más de 5.000 conductores propios, son 5.000 familias, ¿no? 5.000 experiencias, 5.000 vidas, ¿no? Que están distribuidas en toda Europa. Te das cuenta de la cadena de suministro, de lo frágil que puede llegar a ser, y que lo hemos visto, ¿no? En pandemia, en COVID, y cómo, bueno, pues eso damos cuenta, ¿no? Cuando realmente pues, vemos que hay efectivamente pues, una carencia, ¿no? en diferentes mercados, y lo que nosotros tratamos de hacer es esa excelencia que tenemos en la región de Murcia, sobre todo con fruta y verdura, pues poder proyectarla en toda Europa y a través del conocimiento, ¿no? Pues de conocimiento tanto retroactivo como a futuro del dato que nosotros hemos venido trabajando. Al final, cada camión integra al menos 3 sistemas de GPS diferentes, redundancia activa con sistemas de diagnóstico en tiempo real. Todos esos datos al final los vamos analizando, combinado con la experiencia real del conductor, y somos capaces de entender cómo trabajamos, ¿no? Eso hace unos años era impensable. Hace unos años, cuando todos pensamos de un camión, pensamos de un conductor que va en un vehículo, ¿no? Y bueno, pues ya llegará o ya verá lo que pasa, ¿no? Nosotros ya sabemos cuándo va a llegar, qué va a pasar y cómo tiene que volver ese camión, pues para que vuelva a su lugar de origen.
Lo tienen controlado, bien controlado. Exacto, está todo... Bueno, nada se deja al azar y en eso pues también la digitalización y la IA ayuda sin duda alguna. Voy a ir haciéndoles preguntas a todos ustedes, según la agilidad que usen, pues podremos hacer más o menos en el tiempo que tenemos, que es reducido. Antonio, vuelvo contigo, Antonio Escármeta, y vamos a volver a hablar de Quantix porque nace con una inversión público-privada de 40 millones de euros, con 19,6 del Estado. Y me gustaría saber cómo refuerza esto la soberanía tecnológica europea, especialmente en microchips y en seguridad informática. No sé si europea o española, o lo hablamos europea. Básicamente con Quantix la seguridad es europea, básicamente porque lo que estamos haciendo es crear una infraestructura que permita implantar lo que son toda lo que es la normativa que va a ser requerida en los próximos años, a partir del final del año que viene, sobre la seguridad de los sistemas, básicamente. Con lo cual, para hacer eso, necesitamos tecnología. Y esa tecnología la necesitamos que podamos controlarla, en cierta medida, o sea, podamos desarrollarla dentro del territorio europeo y concretamente en este caso nuestro, obviamente español y en la región de Murcia. Luego, por tanto, el objetivo al final es que podamos, a través de Quantix, y a través de esta cooperación público-privada, que, como se ha dicho anteriormente, yo creo que ha sido fundamental, porque estamos hablando de que hay tres patas fundamentales, ¿no? La administración con la financiación, la academia, en este caso la universidad, con el conocimiento, y las empresas privadas que aportan la innovación. Todas ellas lo que queremos tener capacidad de poder diseñar, como he dicho anteriormente, lo que es no solamente una serie de microprocesadores que sean seguros, sino que además esos microprocesadores se integren dentro de lo que es el proceso que se denomina de ciclo de vida de los dispositivos o de los sistemas, desde que se fabrica el dispositivo hasta que se transporta, hablando de transporte, hasta finalmente que se instala en cualquier entorno, ¿no? Y tener trazabilidad de la seguridad de ese sistema en la implantación, pero también, y muy importante, la parte que se ha comentado anteriormente, de la parte de su uso para recoger datos, por ejemplo, que es la parte que es fundamental del área de inteligencia artificial. Con lo cual, al final, la idea es que podamos tener todo el espectro, digamos así, tanto de desarrollo tecnológico, como de desarrollo de sistemas, como de implantación de normativa, que se está considerando fundamental dentro del ámbito europeo y que sea con tecnología europea, fundamentalmente, que al final lo que queremos para no tener dependencia de terceras partes y tener, por lo tanto, esa capacidad de seguir evolucionando las soluciones que vayamos produciendo. Al final ese es el ejemplo más claro también de transferencia tecnológica, ¿no? Un a las empresas, o sea, de la universidad directamente a la empresa. Exactamente. O sea, el chip ya está creado, ¿no? El chip está diseñado. Ahora hay que ponerlo en marcha e integrarlo en los sistemas, ¿no? En agricultura, como se ha dicho anteriormente, en comunicaciones, en todos los usos automotive, posibles, ¿no? en vehículos, etcétera, ¿no? Con lo cual, esa es la parte importante de la solución. Y como he dicho, con tecnología y conocimiento europeo y concretamente de la región de Murcia. Muy bien. Almudena, voy contigo. Desde tu experiencia en IPITEC y en el ámbito de la propiedad industrial, en este caso, ¿cómo valoras el papel de la innovación en la competitividad de las startups murcianas? Bueno, pues sería una palabra, ¿no? Al final es un aliado. O sea, hoy en día, si antes te podían infringir algún derecho, te podían vulnerar algún tema de una patente en mucho más tiempo, porque tardaba mucho más tiempo en ser conocida a nivel pues, mundial, hoy en día casi que en 24 horas están las redes sociales y todo va tan rápido que esa infracción que antes podía ser de una semana, un mes, un año, ahora puede ser en 24 horas. Entonces, al final, la propiedad industrial, la protección de los activos intangibles es un aliado total y absolutamente ligado a la digitalización de todo tipo de estas cuestiones, desde una marca de un producto hasta una protección de un software, hasta una protección de un activo intangible patente, modelo de utilidad, porque todo va tan rápido que debemos de hacer primero la protección y después el uso, ¿no? Entonces, es fundamental pues, que una startup, que su núcleo intrínseco es el tema de la propiedad industrial, pues nace seguramente con un software o con una patente, pues ya lo proteja para poder caminar con esa seguridad de tener ese activo protegido, porque muchas veces yo se lo digo, ¿no? Me siento pues, con muchas startups, con muchos empresarios y les digo, si por desgracia, ¿no? Llega un incendio a tu empresa y todo se va a pique, entre comillas, ¿qué es lo realmente valioso de tu empresa? Pues el nombre de la marca, ese activo intangible que has generado y que tú lo puedes coger,
te vas a otra nave y puedes empezar otra vez ese proyecto desde cero, porque realmente no es desde cero, ya tienes ese trabajo intangible. Al final, no sé si no le damos el valor, pero cada vez más sí, le tenemos que dar el valor que tiene a los activos intangibles que salen de la capacidad creativa e innovadora de las personas de generar esa innovación. Y la innovación no es más que muchas veces muchos errores, que ese problema lo convertimos en una solución específica que la sociedad demanda, que esa empresa necesita para la propia gestión interna y es fundamental, ¿no? Al final caminar con esa protección que nos va a dar, o sea, no nos equivoquemos, tampoco tener la protección es una garantía. Sí, es una garantía, pero también tenemos que vivir, ¿no?, en un estado garantista, pues en la legislación española por supuesto que sí, en otros estados pues a lo mejor no tanto, que nos vaya a proteger y en el sentido que vayamos a demandar o vayamos a requerir una protección extra de esa protección, el Estado vaya a estar detrás para garantizarnos, porque al final la protección de la propiedad industrial no es más que un contrato con el Estado en el que en determinados momentos vamos a usarlo para obtener una alianza a nuestro favor, al favor de la empresa. Regulación y seguridad jurídica. Y seguridad jurídica, efectivamente. Bueno, vamos ahora con Javier. FAME ha apostado por el autoconsumo energético y la eficiencia logística. Ha hablado mucho en su intervención anterior de la energía, ¿no? Bueno, ¿cómo se conjuga esa sostenibilidad y esa digitalización en la estrategia que lleváis en marcha? Bueno, si te comento, nosotros hicimos un plan de autoconsumo hace ya unos años. Bueno, por pura necesidad. También es verdad que el mercado energético pues, tuvo sus vaivenes. Ahora está de nuevo quizás en un pico también de más gasto. De subida. Y bueno, hicimos un plan de no solo de autoconsumo, sino también de eficiencia energética en el sentido de pues, reforzar todo lo que era la parte de posible salida de frigorías o calorías por todos sitios. Desde el punto de vista de bueno, la parte también de iluminación, todo lo que era nuestro principal gasto, sobre todo es en la parte de climatización y después robótica de los almacenes, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, nosotros todos los días estamos sirviendo a farmacias aproximadamente, pues estaremos haciendo unos 20.000 repartos diarios, ¿vale? Que son muchísimos, son muchísimos. Entonces, en la parte logística pura, lo que sí estamos haciendo, como hace Primafrio, es pues, utilizar ya tecnología más avanzada desde el punto de vista de eficiencia del propio reparto. También estamos viendo cómo podemos cambiar las furgonetas de reparto para integrarlo más desde el punto de vista, bueno, que sean más eléctricas hasta donde podemos, ¿vale? También es verdad que tiene sus limitaciones, poco a poco va cambiando todo desde el punto de vista evolutivo de lo que es la parte energética en sí, de cómo funciona un coche, es decir, cada vez esto es más eficiente. Eso hasta las que propias lleguen baterías. los chips de Quantix también hay. Los chips lo que va a hacer es que no lo hackeen, ¿vale? Pero lo que estamos, en ese aspecto también estamos apostando, haciendo muchas pruebas continuamente. Y bueno, y lo que sí que estamos haciendo es cogiendo información de todo. Con el tema, por ejemplo, de todo nuestro transporte capilar, hacía mucho tiempo que lo que hacemos es nuestro repartidor, en el momento que entrega, cogemos el dato exacto de por dónde va, qué está pasando, cómo ha entregado, si tiene cualquier incidencia, y eso es lo que está alimentando con algoritmos nuevos el meter más eficiencia en todos los procesos, ¿no? Y bueno, al final por necesidad. Te comentaba que el segundo gasto es transporte, el cuarto es energía y en medio está la tecnología que nos permite optimizar esos gastos. Muy bien. Madre mía, decíamos 3.000 camiones de Primafrio pululando por Europa, 20.000 repartos diarios sí. En la región de Murcia y también No, provincias. en todo. Nosotros estamos estamos en el explícanos. Levante, también Madrid, estamos también en el norte, estamos en bastantes comunidades, no solo Murcia. Ahí está FAME. Bueno, Adrián, ¿qué tecnologías en vuestro caso están siendo claves en la transformación digital de vuestro sector? Desde la trazabilidad que decía antes el profesor Escarmeta hasta la optimización de las rutas, que eso es algo fundamental, ¿no? En eso, ¿cómo os ayuda también la inteligencia artificial? Efectivamente, ¿no? Yo siempre explico que el transporte es el labor intermedio, ¿no?, entre la producción y la distribución, y tenemos un papel complicado, ¿no?, porque tanto agua abajo como agua arriba tenemos que soportar las tensiones, ¿no?, y al final
ser capaces de adaptarnos, ¿no? Adaptarnos y también en adaptarnos e integrarnos con los clientes, con los productores. Muchas veces cuando se habla un poco de transporte, de agricultura y demás, tendemos a pensar que estamos totalmente obsoletos, que es muy tradicional y demás, pero sí que es verdad que se ha revolucionado, se ha transformado la industria, como he dicho antes, y nosotros desde hace muchos años ya estamos integrados, hace poco, bueno, venimos trabajando hace muchos años también con IBM, con Darío Gil, hace poco doctor honoris causa por la Universidad de Murcia, y él explicaba bien, ¿no? Dice, al final el futuro de la inteligencia artificial y de la computación será la convergencia perfecta, ¿no? Entre los bits, los qubits y al final las redes neuronales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con neuronas. Y nosotros intentamos, de alguna manera, alimentar nuestros propios sistemas con los datos experimentales que tenemos, con proyección a futuro, pero nunca lo vemos como una manera sustitutiva, ¿no? Yo siempre también explico que la IA es verdad que es una gran herramienta que nos ayuda mucho también, pues, sobre todo a tomar decisiones y a entender cómo funcionamos, pero no lo vemos de una manera sustitutiva. La IA ha leído mucho, pero ha vivido poco, ¿no? Entonces, al final se trata de entender cómo funciona nuestro modelo y ser capaces de tomar decisiones más certeras y más rápidas. Al final pensamos que con un camión, yo que soy ingeniero, ¿no? Pues cuando veo un camión, lo que veo es una máquina productiva, ¿no? Al final, lo que nosotros hemos intentado es saturar la flota, saturar el modelo para que un camión trabaje el máximo de horas. Y esto que lleva detrás, llevan motores de optimización, optimización de ruta, optimización de recursos, optimización de sistemas, ¿no? Donde cuando un camión llega a base es como si fuera la Fórmula 1, pero en transporte, ¿no? Tiene una checklist, sabemos todos los procesos que tiene que hacer, sabemos el tiempo que está en base, el tiempo que necesita para salir, y al final de eso se trata, con menos recursos, hacer más, ¿no? Al final ir optimizando cada vez más la cadena y ser capaces de no fallar. No fallar porque el mercado es muy exigente. Nosotros transportamos productos agro, productos perecederos, y cuando, por ejemplo, transportamos fresa desde Huelva hasta Berlín o hasta Suecia, en un día y medio tenemos que estar. No podemos decir, bueno, es que ahora el camión se ha pinchado, tiene un problema. No, nosotros tenemos que adelantarnos, siempre ir 5 pasos por delante porque la cadena de suministro es muy frágil. Entra boxes, en prima fío esos camiones. Yo voy a volver a Quantix, que me encanta lo de los microchips, profesor, porque Quantix involucra a la Universidad de Murcia, a spin-offs y también a multinacionales. Y no sé qué lecciones extrae de este modelo colaborativo público-privado para impulsar la innovación, tanto regional como europea. Yo creo que como hemos dicho antes, yo creo que es un ejemplo, yo creo es muy importante de que necesitamos poner en unión a todos los agentes, ¿no? Que pueden realmente introducir innovación, en este caso, ¿no? Es decir, el hecho de que la universidad, a través de, como fuente de conocimiento y también de transferencia, como se ha dicho anteriormente, ¿no? A través de nuestra spin-off, en este caso, que es Odin, que es un ejemplo claro, ¿no? De cómo hemos conseguido pasar de una patente a productos, básicamente, en ese sentido. La colaboración que se ha producido con la Secretaría de Estado y con SET para la búsqueda de la financiación. Recordar que esto además está dentro del plan, como ha dicho anteriormente la Secretaría de Estado, dentro del plan de lo que es el PERTE Chip, que es básicamente un plan de recuperación, donde se ha intentado invertir en nuevas áreas, en innovación, en sectores clave, ¿no? Donde queremos hacer transformación digital y transformación de la economía, en este caso del país, ¿no? Y finalmente la empresa privada. Es decir, sin empresa privada no tendríamos Quantix, ya que al final el 50% o el 51% corresponde a inversión privada, fundamentalmente, ¿no? O sea, empresas que realmente quieren invertir, que entienden que hay que invertir en este ámbito porque es un ámbito clave para el futuro, y ahí hemos conseguido la colaboración, en este caso, de multinacionales e internacionales, o sea, empresas internacionales, por favor, por un lado, y por otra parte, inversores regionales, ¿no? Todo eso, al final, lo que ha permitido es que gracias al plan, como he dicho anteriormente, que existía a través del PERTE Chip, poder diseñar de una forma colaborativa cuál era el proyecto que veíamos y sobre todo atraerlo para Murcia, que yo creo que era un tema importante. Yo creo que en esa atracción, fundamentalmente, aparte yo creo que el apoyo que hemos tenido de la Secretaría de Estado, ha sido también el hecho de que entendemos que en la región de Murcia estamos en una posición muy adecuada para poder
realmente ser un polo de atracción futura en ese sentido. Yo creo que aquí tenemos centros de investigación, tenemos empresas tecnológicas, como se han dicho, tenemos una serie de sectores que son también estratégicos, donde el aspecto con todo lo que tiene que ver con la seguridad futura de los servicios va a ser fundamental, va a ser clave. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Yo creo que en esa convergencia, como he dicho anteriormente, que se ha producido de todos estos agentes, nos van a permitir realmente pues, crear un centro y sobre todo atraer, yo creo que aquí, y crear alrededor suyo pues, un ecosistema que nos permita pues, situar a la región de Murcia como referente tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Quantix es ya una realidad. ¿Cuándo lo veremos físicamente? Físicamente, de hecho, lo que estamos justamente ayer, si no me equivoco mal, ¿no? Se acabó el plazo de entrega de propuestas de localización por parte de diferentes municipios. Ahora entrará a fase de evaluación. Y la idea básicamente es que lo que es la planta, lo que es el centro, empezará, durante el año que viene empezará lo que es la construcción como tal, pero en paralelo ya, Quantix estamos ya ahora en la fase de contratación de personal, porque lo que queremos es tener una actividad inicial muy focalizada en la parte de I+D. Fundamentalmente. O sea, que buscan que ingenieros, ingenieros, gente de economistas, ingenieros industriales, también para el tema más de gestión, de procesos. Es decir, la idea, queremos crear un grupo de personas con las cuales podamos empezar todo lo que es el desarrollo de lo que es el proyecto en sí, que es a medio plazo, obviamente, porque al final hay muchas líneas que hay que trabajar e integrar, pero vamos, en realidad, desde el momento en que empezamos ya a decidir la localización, por ejemplo. Muy bien. Bueno, es la última ronda de preguntas, ya vamos justitos. Almudena, vuelvo contigo para hablar de AGE, que como bien has dicho antes, acaba de reeditar el Acelera Pyme, y me gustaría saber qué impacto está teniendo este programa en la transformación digital de pymes y de micropymes en esta comunidad. Claro que sí. Bueno, nosotros como AGE Región de Murcia estamos muy implantados en el territorio regional. AGE en 2026 cumple 30 años. O sea, figuraros ya también el trabajo, ¿no?, que AGE Región de Murcia lleva realizando en toda la región. ¿Y cómo implantada? Bueno, es un proyecto que en su primera edición lo cogimos porque lo hemos finalizado ya con muchísima ilusión, y nuestra meta era estar en todos los municipios posibles de la región de Murcia. Firmamos convenio con 18 municipios de la región de Murcia y hemos hecho actuaciones. Y también en ese proyecto poníamos como una meta para nosotros muy importante estar en municipios de menos de 20.000 habitantes, porque creemos que debemos de llegar a todas las pymes, a todos los autónomos de toda la región de Murcia. Y fijaros, entre esos municipios, para que veáis un poco, hemos estado en Lorquí, en Ciudí, en Alguazas, en Bulla, en Totana, en la zona de Cartagena también, en la zona de Yecla, Jumilla. Al final lo que se trata es de llevar la digitalización a todas las zonas de la región de Murcia, sin dejarnos ninguna pyme, ningún autónomo ni ninguna persona emprendedora que quiera poner su negocio en marcha. Y una de las cosas que tiene muy buenas AGE Región de Murcia, y por lo que este proyecto Acelera Pyme para nosotros es súper valioso, porque en AGE Región de Murcia también combinamos muchos otros proyectos, entonces podemos enriquecer los proyectos. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy bonito que es de vulnerables, donde atendemos a través del SEF a personas vulnerables, ¿no?, en riesgo de exclusión. Entonces nos ayuda también a estas herramientas a través de la Oficina Acelera Pyme a mezclarlo, ¿no? Es decir, pues vamos a enseñaros a autoemplearos o a trabajar en otras empresas, porque de eso se trata, pero ya con el conocimiento dado de lo que van a pediros cuando ingreséis, ¿no?, en otras empresas para trabajar. O si queréis optar por el autoempleo, que sepáis que hay determinadas herramientas, pues como el ChatGPT u otras herramientas de IA que te puedan ayudar en tu día a día. Es decir, que al final lo que es AGE Región de Murcia es una coctelera donde el proyecto Acelera Pyme nos ayuda muchísimo a estar en todo el territorio de la región de Murcia. Para nosotros es súper importante las tutorías que hemos llevado a cabo con esas pymes, con esos autónomos, porque nos ha permitido conocer el nivel de implantación y el nivel de conocimiento de estas herramientas de inteligencia artificial y de esta digitalización para poder realmente aportar. Porque no nos olvidemos que muchas veces cuando llegamos a una pyme o a un autónomo que está muy liado, porque lo que menos le preocupa, y es así, es de verdad, es si llega la inteligencia artificial o no, porque lo que más le preocupa a un autónomo o a una pyme es facturar, es pagar a sus empleados, es poder llegar a final de mes. Llegamos con estas herramientas y lo que
tiene que sacar ese tiempo para parar, para estar sereno, para tomar decisiones que le van a ayudar, por supuesto, a ser más productivo, pero tenemos que hacer ese cambio de mentalidad. Y eso es una labor que a Región de Murcia lo tenemos muy claro. Aterrizar la digitalización desde la nube a la tierra para humanizarla y para acompañar a ese emprendedor, para que realmente esa pyme entienda el valor de la productividad que lleva aparejado la inteligencia artificial o la digitalización. O sea, simplemente hacer una factura, ¿no? A veces que tienes que hacer la factura a través de un programa que te ayude, no a mano. Pues es que nos hemos encontrado esos casos, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos de grandes empresas que ya tienen todo eso integrado porque tienen pues grandes directores que aportan, que apoyan, ¿no?, todo ese tipo de gestiones, pero nosotros tenemos muy presente que donde tenemos que ir es esa pyme, ese autónomo de toda la región de Murcia a bajar la digitalización a tierra para que entiendan realmente el verdadero sentido y que utilizando esas herramientas van a ser mucho más productivos y van a poder llegar mucho más lejos de la región a España y, por supuesto, al mundo. Bueno, yo creo que tanto EFAME como Primafrio son ejemplos de que necesitan innovar para poder crecer. Javier, ¿cuál es la visión que tenéis en EFAME de los próximos años en esta materia, en transformación digital y en sostenibilidad? ¿Vais a hacer una nueva estrategia? ¿Os toca pronto? Bueno, nosotros sí. Resulta que como tema diferencial que hemos tenido que hacer, hemos hecho un plan estratégico solo de inteligencia artificial. De hecho, nos enfrentamos a algo nuevo, que es un plan estratégico un poco más normal, y uno en paralelo que es solo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está pasando lo siguiente. La parte de inteligencia artificial es una tecnología, aparte de muy transversal en todos los sentidos, todo lo que hace, está profundamente cambiante. Es decir, las versiones que salen desde hace nada, el último Gemini de Google no tiene nada que ver con el de hace 3 meses, ChatGPT 5 no tiene nada que ver con el 4, bueno, y otras tecnologías. Está tan cambiante y a tal velocidad que tenemos que estar muy atentos a qué es capaz de hacer, ¿no? Lo que también es cierto, y está muy relacionado con lo que estaba comentando respecto, bueno, EFAME es una gran compañía, y dice, bueno, ellos lo tienen fácil, porque vas a dedicar recursos, bueno, dependerá, porque si el recurso es muy certero lo que estás haciendo, pues te irá muy bien, pero como apliques recursos a lo que no debes y un competidor si lo haga de manera correcta, pues vas a perder un tiempo valioso y aparte de inversión, ¿no? Lo que sí que es verdad que nos viene a todos es, y es una profunda catarsis de analizar cuáles son tus procesos, ¿vale? Que tú lo comentabas antes desde el punto de vista de una pyme. Las empresas grandes está todo más medido, pero eso es lo profundo que viene es, oye, ¿qué procesos tengo de verdad? ¿Cuáles son? ¿Los domino? ¿Generan datos? ¿No generan datos? Aparte que todo hago manual, lo debo digitalizar y ya después de eso empezar a analizar uno a uno cuáles son la tecnología que va a tener mejor impacto, ¿no? Eso no es tan obvio. Y ahí, por las asociaciones, sobre todo pienso mucho en las pymes, nosotros ¿qué vamos a hacer con la farmacia? Las farmacias están muy digitalizadas, hacía mucho tiempo. Tienen RP propio de farmacia, sistema de gestión de farmacia, unido con su cooperativa. Tenemos, bueno, bidireccionalidad total con tema logístico. Pero a su vez se enfrenta a tener que dar soluciones a los pacientes y a los consumidores que van a las farmacias todos los días, ¿no? ¿Qué pasa con los datos de salud dentro de la farmacia? ¿Cómo se pueden integrar más con los sistemas nacionales de salud, ¿no? ¿Cómo pueden aportar valor a una sanidad que tiene ciertos picos en un momento dado de cierto colapso, ¿no? ¿Cómo puede integrarse la farmacia? ¿Cómo puede aportar valor? Siempre hay una capa tecnológica, pero en realidad por encima hay un proceso. Y eso es ese va a ser el gran valor que las compañías debemos hacer, ¿no? Cómo ayudar en mejorar los procesos y, bueno, y también hay mucho humo, ¿eh? Hay que intentar... hay mucha gente contando mucha historia sobre la inteligencia artificial y es muy importante aterrizarla de manera tranquila y que aporte valor de verdad, ¿no? Como ha dicho también antes la secretaria de Estado, que no todo vale y hay que también tener seguridad jurídica en ese sentido. Yo creo que son cuestiones que se han puesto de relieve en esta mañana. Bueno, antes he dicho que Primafrio había logrado reducir más del 55% de CO2 desde el año 2015. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que se enfrenta para avanzar pues eso, hacia un modelo logístico neutro en emisiones, en este contexto también de mucha demanda y de competitividad? Bueno, yo creo que vivimos ahora mismo en una situación compleja, ¿no? Compleja porque a nivel regulatorio, a nivel normativo, ¿no? Tenemos muchísima presión
muchísima presión. Empresas como la nuestra somos un gran consumidor energético. Nuestros principales costes son energía por el consumo, ¿no?, de combustible. Fluctuación de los precios, fluctuación también que afecta a la cadena de suministro, afecta a nuestros balances, ¿no?, balances financieros, porque al final no somos capaces de saber el mes que viene o en 2 meses cuáles van a ser nuestros costes y si vamos a ser realmente sostenibles financieramente, ¿no? Entonces, la convergencia de la sostenibilidad con la sostenibilidad financiera es un aspecto clave que tenemos que trabajar muy intensamente. Tenemos que ser capaces de entender que en los próximos años, sumado a la presión regulatoria que tenemos desde Europa, ¿no?, Agenda 2030 y las metas que tenemos, nosotros estamos intentando, como he dicho antes, ser un early adopter de muchas tecnologías, una multicombinación de tecnologías, combustibles y al final procesos. Y no quedarnos atrás porque al final pensar que estamos compitiendo con grandes players de Europa que están apostando muy fuertemente, no solo por la digitalización, sino también por al final, unas empresas que sean capaces de seguir transformando la industria y de bancar a empresas de la región, de España y demás, ¿no? Entonces, de eso consiste en los próximos años el no perder la competitividad, mejorar la productividad que tenemos y sobre todo hacerlo de una manera cauta a nivel financiero. A nivel financiero porque hemos visto, ¿no?, pues muchas empresas han querido transformarse, han querido innovar y se han quedado por el camino. Nosotros al final, con 62 años de historia, tenemos que ser capaces de seguir proyectando a futuro un modelo tradicional, pero un modelo seguro, porque trabajamos con la cadena de suministro. Y en ese sentido, pues, haciendo todo lo posible pues, porque converja la tecnología, la normativa, la legislación y sobre todo también nuestro modelo operacional. Bueno, pues ya ven, son ejemplos los 4 de cómo se innova para poder crecer, cada uno en su ámbito, desde la universidad, desde también el asesoramiento hacia las pequeñas y medianas empresas, a través de los empresarios, como una asociación como AGE, y a través de 2 grupos muy potentes, económicos, logísticos, de desarrollo también de innovación como Sefame y Primafrio. Muchísimas gracias a los 4, Antonio Escármeta, Almudena Avellán, Javier López Gil y Adrián Valverde. Muchísimas gracias a los 4, les damos un aplauso. Gracias. Gracias. Se pueden bajar ya cuando quieran. Y vamos a poner el punto y final, o el punto y seguido, mejor dicho, porque yo creo que nunca se termina de hablar de digitalización, de innovación, de inteligencia artificial, que es todo un mundo que todavía tenemos que conocer muy, muy a fondo. Y lo vamos a intentar hacer con nuestra siguiente invitada, que es Silvana López Merino, que es abogada y experta en IA, que nos va a dar una charla final con una amplia trayectoria en Derecho Tecnológico y Regulación Digital, algo de lo que también hemos hablado hoy mucho esta mañana. Silvana nos va a hablar de transformación de las empresas con la IA y su regulación, una ponencia que va a analizar cómo la inteligencia artificial está redefiniendo los modelos de negocio, qué oportunidades abre para la competitividad y cuáles son los retos legales y éticos que plantea. Silvana, todo tuyo. Muchas gracias. Con eso ponemos el punto y final. Gracias a todos. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradecer en primer lugar la invitación para estar aquí, para hablar en un evento tan necesario de divulgación sobre transformación digital y sobre inteligencia artificial, porque es que es el momento. Agradeceros también a los presentes y a los que nos están siguiendo por streaming. Y bueno, pues me ha tocado hablar de inteligencia artificial, ¿no? Algo que últimamente pues prácticamente no escuchamos nada, ¿no? Todos los que estamos aquí somos conscientes de que es una tecnología que no es pasajera, que ha venido para cambiar nuestra forma de relacionarnos con el mundo, nuestra forma de trabajar y nuestras empresas. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de lo que hoy puede hacer por nosotros, por ti, por mí, por nosotros, pero también de lo que nos va a exigir mañana. Hace un año hablábamos de inteligencia artificial como una tendencia, esto va muy rápido. Los más aventurados empezaban a experimentar, aquí hay un nivel muy, muy importante, ¿no? Pero en la calle, hablamos en la calle, los más aventurados empezaban a experimentar con la IA, y bueno, pero sí que era como algo prácticamente mágico, ¿no? Pero es que hoy somos conscientes de que es una infraestructura estratégica. De hecho, la IA se ha convertido en una infraestructura estratégica comparable en su momento a lo que fue la máquina de vapor, la revolución industrial 1.0
o lo que fue la electricidad, la 1.2, o Internet, la 1.3, y estamos en la 1.4, que la inteligencia artificial, junto con otras tecnologías como el Big Data o el blockchain o el Internet de las cosas, pues está cambiando nuestro mundo, digitalizando y automatizando todos los procesos. Y es que, fijaos, los datos, algo tan importante que ahora los datos en las empresas son un valor estratégico, no solamente son digitales, sino que es un valor estratégico, de los más importantes. La velocidad de los datos, o sea, la velocidad de adaptación de esta tecnología, como va creciendo exponencialmente, no ha tenido precedentes. Datos de hoy en día, sacados de la INDEX, que es uno de los informes más importantes de la Universidad de Stanford, que habla sobre inteligencia artificial. 2025, que estamos a punto ya de terminarlo. Casi el 20% de las empresas de la Unión Europea ya utilizan IA, ya sea predictiva o generativa. En Europa, el 55% sí que es verdad que son grandes empresas, hay una gran brecha con las empresas de gran tamaño y las de mediano y pequeño tamaño, porque las de mediano tamaño alcanzan pues como el 30% y las pequeñas y las pymes, que son las que se quedan más rezagadas, un 17%. Ahí tenemos trabajo realmente que hacer y este tipo de eventos de divulgación y alfabetización, pues la verdad es que son fundamentales. Inversión global en inteligencia artificial, según la Unión de Bancos Suizos. Estima el gasto que se alcanzará ahora en este año, que también termina, en unos 375.000 millones de dólares y prevé que para el 2026 sea de 500.000 millones de dólares. Ojo, o sea, esto ya demuestra el impacto que está teniendo esta tecnología en el mundo a nivel global. En cuanto a la IA generativa, que es la que ha revolucionado todo el cotarro, con ChatGPT, los LLMs, OpenAI y compañía, pues la inversión se ha multiplicado por 3 en las empresas, pero fijaos, sobre todo en sistemas de inteligencia artificial, en estas herramientas, en los LLM que utilizamos todos los días, de productividad individual, ¿no? O sea, yo le llamo porque agilizan la productividad individual, que luego también se extrapola a toda la empresa. Al final, la diferencia que hay entre las grandes compañías y las pequeñas, las pymes, como ha mencionado también antes nuestra secretaria de Estado, y los sectores que se están viendo más afectados por la IA y los que se quedan más rezagados, es algo que es normal, en este momento es un momento de cambio y por eso es tan necesaria la divulgación. ¿Qué hace hoy la IA? Yo creo que ya lo sabemos todos estamos utilizando la inteligencia artificial. Fijaos, atención al cliente, casi el 80% de las consultas ya se realizan atendidas con una inteligencia artificial. Programación, aquí hay programadores, más del 40 y 55% de código útil, o sea que agiliza el proceso. Recursos humanos, cribado de currículums con inteligencia artificial, marketing, generación de contenidos, ahí la inteligencia artificial también es la reina. Finanzas, contabilidad y ventas, eso lo sabemos y lo vemos todos los días en nuestras empresas, aumenta la productividad. Por otro lado, pues nos permite descubrir patrones invisibles al ojo humano, pues analizar datos, porque al final la IA es analizar datos, estadística, contexto y arrojar resultados, que lo que nos permite pues eso es tomar decisiones estratégicas. Y bueno, ejemplos, por ejemplo, pues Mercadona, que toma decisiones sobre el pricing, sobre los precios, pues asistidos por inteligencia artificial. O Zara, que decide qué colecciones sacar en una zona o en otra del mundo, en un país u otro, pues por inteligencia artificial. O Airbus, por ejemplo, para decisiones de seguridad o mantenimiento predictivo. En cuanto a la pregunta que todo el mundo tenemos en mente, si la IA va a quitar trabajos, hombre, es evidente, también lo pensaban nuestros abuelos con la revolución industrial, ¿vale? Que obviamente la inteligencia artificial está cambiándolo todo, fundamentalmente aquellos trabajos cognitivos, que son la mayoría de los que tenemos nosotros, que estamos dándole a la tecla todo el día, ¿vale? Los trabajos que implican pues, más físicos, pues ya llegará un robot en su día con una robótica avanzada, con inteligencia artificial que también nos los hará. De hecho, ya estamos, pero bueno, los trabajos sobre todo cognitivos son los que se están viendo más afectados por la inteligencia artificial generativa. Pero fijar, lo que estamos viendo también es, aparte que surgen otros nuevos trabajos, es que cambian los roles, cambian las profesiones. Y aquí tenemos un ejemplo. Un analista de datos ahora es un especialista en insights estratégicos, porque ya no analiza los datos, ya lo hace un sistema de IA. Lo que tiene que hacer es pues tomar decisiones en función de los resultados que le arroja la IA.
O un gestor de contenido ya no crea contenido, porque no nos engañemos, lo sabemos, todo el contenido ya prácticamente está generado por inteligencia artificial, vídeos, textos, lo estamos viendo todos los días. Entonces, lo que necesitaremos es que sea un curador y supervisor de calidad. Y pongo un ejemplo aquí, el anuncio de McDonald's, muy reciente, no sé si os habéis enterado de lo que ha pasado. Bueno, pues McDonald's, igual que Coca-Cola, ha hecho su último anuncio con inteligencia artificial. Y claro, la gente ya lo percibimos, ya lo notamos y se han enfadado. Y han tenido que retirar ese anuncio de redes sociales porque la gente, o sea, el consumidor, no, o sea, el público no estaba contento, porque no nos gusta que, o sea, al final se está priorizando y no se debe hacer tampoco la bajada de los costes que provoca la inteligencia artificial, que es lo que nos ayuda, por la calidad, ¿vale? Entonces necesitamos supervisores de calidad de los contenidos generados por IA. Es que es así. Atención al cliente, ya no necesitamos a alguien que coja el teléfono, ya es una herramienta de IA, una inteligencia artificial, pero sí vamos a necesitar a esa persona que escale los problemas mayores, o sea, esas situaciones, esas experiencias complejas, que, como por ejemplo un chatbot, cuando dice, oye, ¿quieres conectar con un humano? Porque esto, pues sí, te conecto con un humano. Y bueno, por supuesto, los managers, los jefes, los CEOs, al final lo que van a ser o lo que tienen que ser son líderes de equipos, pero ya de equipos de humanos IA, humanos agentes de IA, porque es a lo que vamos, a trabajar conjuntamente los humanos con la inteligencia artificial. Al final es fundamental la adaptación, la adaptabilidad y el aprendizaje, porque estamos en un momento, lo comentábamos antes, que ahora mismo no podemos dejar de aprender, ya no podemos relajarnos. Tenemos que seguir aprendiendo, tengamos la edad que tengamos, tengamos las carreras que tengamos y tengamos el puesto que tengamos. Tenemos que seguir aprendiendo. Es lo que nos ha tocado. El nuevo poder empresarial ya no es crecer a toda costa, es adaptarse. Esas empresas más pequeñas que consigan adaptarse a esta tecnología, a la transformación digital y en concreto a la inteligencia artificial con mayor rapidez, van a tener una ventaja competitiva incluso frente a empresas que son más grandes. O sea, ahora ya no es crecer, es adaptación. Bueno, y ante todo esto, la IA nos plantea una serie de retos, todos los tenemos en mente, todos, o sea, como humanos, de verdad, y estamos aquí en este mundo, se nos plantean unas situaciones que de lo complicadas que pueden llegar a ser. No voy a mencionarlas todas, pero sí que voy a mencionar 3 que considero muy importantes, ¿no? El contenido sintético y la desinformación. Lo estamos viendo, prácticamente todo el contenido, o sea, es complicado distinguir lo que es un contenido real de un contenido generado por inteligencia artificial. Cada vez se nos va educando más la vista, el oído, pero cada vez es más complicado distinguirlo. Y bueno, pues esto es un reto en el que nos planteamos, ¿no? O sea, que tenemos enfrente. Por ejemplo, ella es Tilly Norwood, que es la actriz creada con IA, que debutó hace poco, hace unos meses, por la alfombra roja de Hollywood, y tiene todo el sindicato de actores de Hollywood pues cabreados, lógicamente. No es una diva, no trabaja 24/7, o sea, 24/7, no te pide ni un café y no cuesta dinero. Entonces, esto trasladado a cualquier cosa. Pero es que este ser digital es una actriz, pero yo os muestro esto, que soy yo, que lo he creado en menos de un minuto, subiendo una foto mía a una IA que genera vídeo y es mi avatar digital. Entonces, todo esto, lógicamente, es un reto porque es difícil cada vez más distinguir la línea entre lo que es real y lo que es un contenido generado por inteligencia artificial. Otro reto al que nos enfrentamos son los sesgos. La IA se entrena con datos. Si los datos están sesgados y el ser humano tendemos a sesgar, pues al final lo que produce son errores sesgados. Eso es un reto también al que nos enfrentamos, ¿no? Y sobre todo en esas soluciones de IA de procesos críticos, como por ejemplo, además estos son casos reales, Amazon, que fue en el 2022, quiero recordar, bueno, pues que tuvo que cambiar todo un sistema de IA de selección de personal, de recursos humanos, porque al final había sido entrenado con contratos solamente de hombres, con lo cual discriminaba a las mujeres. Eso es un resultado de una IA mal entrenada. O, por ejemplo, Apple Car, que hizo lo mismo, o sea, concedía créditos a hombres antes que a mujeres, un sesgo por género, cuando las mujeres a lo mejor tenían una capacidad crediticia, a lo mejor no, tenían capacidad crediticia mayor que la de los hombres, pero en este caso se le concedía primero a un hombre. O Compass, que es un algoritmo del sistema penal en Estados Unidos que discriminaba a los afroamericanos. Entonces, ¿os acordáis de la película Minority Report? Porque yo la menciono mucho en las formaciones, ¿no? Pues eso ya es posible. Oye, tú tienes pinta de que vas a delinquir.
pues al calabozo. Pues esto es lo que pasó con este algoritmo, y porque consideraba que los afroamericanos eran personas pues más peligrosas. O LinkedIn lo tenemos muy cerca, ¿vale? Todos tenemos un perfil de LinkedIn. Pues recomendaciones profesionales sesgadas también, recomendando primero a hombres antes que a mujeres, cuando estas mujeres tenían una formación y una experiencia profesional incluso mayor que la de esos señores, ¿no? Entonces, estos son sesgos y es un reto que tenemos que afrontar. Otro que nos preocupa muchísimo es la protección de datos, muchísimo, a todos, ¿no? Porque al final todos estamos utilizando inteligencia artificial y ¿qué hacemos con esos datos y dónde van a parar esos datos, ¿no? Se producen brechas de privacidad. De hecho, el primer trimestre de 2025, las mayores incidencias que han habido respecto de la inteligencia artificial han sido con esto, con fuga de datos. O sea, al final, brechas y ataques relacionados también con la IA en la sombra. La IA en la sombra al final es que, sin que lo sepamos nosotros como empresas, nuestros empleados están, iba a decir pueden, pero no, están usando la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa si un empleado sube datos de nuestra empresa sin nuestro consentimiento a un sistema de inteligencia artificial, a un chat GPT, por ejemplo? Por eso es muy importante, es necesario, no es muy importante, es necesario que las empresas tengan una política de uso de la inteligencia artificial. La privacidad de conversaciones con IA, pues lo mismo, los chatbots, o sea, todas las conversaciones que subimos a un ChatGPT o a un Gemini o Copilot, que Copilot es ChatGPT disfrazado de ejecutivo, porque es el mismo, ¿vale? que ChatGPT es OpenAI, Microsoft, pues claro, hay que anonimizar esos datos, hay que acostumbrarse, hay que conocer cómo utilizar la IA, porque si la utilizamos mal, pues al final los resultados pues, pueden ser o van a ser negativos. Bien, ¿y todo esto cómo se controla? Bueno, pues yo vengo también a contar la película de que existe un reglamento, todos también lo sabemos, un reglamento europeo, Estados Unidos innova, China copia y Europa regula, que fue el primero en regular la IA a nivel global. ¿Por qué y para qué? Pues para evitar riesgos en los derechos fundamentales de la persona. China también tiene una ley que regula la IA, la ha sacado hace 2 meses, no llega ni a 2 meses, porque esto va muy rápido. ¿Pero qué hace China? No protege los derechos fundamentales de la persona, protege los derechos del Estado. ¿Vale? Entonces, bueno, en Europa protegemos los derechos fundamentales de la persona. Hay detractores, hay gente a favor, porque al final, lógicamente, esto nos está retrasando, pero está ahí y hay que cumplirlo y tenemos que ser conscientes, ¿no? Evitar la fragmentación normativa en Europa y bueno, generar confianza en la tecnología y garantizar transparencia y responsabilidad, que es necesaria con esta tecnología, porque ya sabemos que es una herramienta muy potente y las consecuencias de un mal uso pues también lo son. Al final este reglamento se ha basado en un enfoque de riesgos, una pirámide, y no aplica las mismas obligaciones a todos los sistemas de IA, sino a aquellos sistemas de IA que más afecten a los derechos fundamentales de las personas, pues les exige unas obligaciones más contundentes que a otros que no afectan tanto a los derechos fundamentales de la persona. Fijaos, es una pirámide y aquí arriba del todo estarían los sistemas de IA totalmente prohibidos porque se consideran de un riesgo prohibido. O sea, es que aquí en Europa no se pueden ni siquiera comercializar, ¿no? Y estaríamos hablando de sistemas de scoring social, estaríamos hablando también de sistemas de detectar por biometría facial, o sea, para detectar a las personas en vía pública. Estaríamos hablando, por ejemplo, también de ese sistema en Estados Unidos que sí que se utiliza de poder predecir que una persona va a delinquir y directamente, pues, como en Minority Report, ¿no? Detenerla porque consideramos que es peligrosa. Todos estos sistemas que atentan de lleno completamente a los derechos fundamentales están totalmente prohibidos aquí en Europa. Luego tendríamos el siguiente escalón, que sería de alto riesgo, y ahí sí que están la mayor parte de los sistemas de inteligencia artificial que estamos usando y que vamos a usar, que son pues, ese sistema de inteligencia artificial que lleva en recursos humanos un cribado de currículums, o ese sistema de inteligencia artificial, la sanidad que utiliza datos sensibles, o ese sistema de inteligencia artificial que utiliza un banco para ver si otorga un crédito o no.
¿vale? Pues estos son sistemas de alto riesgo y ahí el reglamento les exige una serie de cumplimientos de obligaciones pues, más importantes. Luego estaría el siguiente escalón, que sería el de un riesgo limitado, que serían, por ejemplo, los chatbots que vemos en las páginas web, pero a los que se les exige, por ejemplo, transparencia. Y luego estaría el escalón más bajo, que serían, pues, oye, pues el filtro de spam de tu correo electrónico, que nadie te va a poner una demanda porque te haya mandado tu correo al buzón de spam, ¿no? Como quien dice, no afecta a los derechos fundamentales, ¿no? O los filtros para fotografías o juegos que lleven implícita la IA implementada. Ejemplos de riesgo, pues ya os he dicho, o sea, un chatbot en una página web sería un riesgo limitado, un sistema de IA que escribe currículum sería un riesgo alto, un examen, o sea, examinar con un sistema de IA en las universidades, siempre que implique el acceso o una clasificación sería un riesgo alto. La generación de contenidos, creación de contenidos sería un riesgo limitado. Un e-commerce se consideraría también un riesgo limitado y el filtro de spam sería un riesgo mínimo o prácticamente nulo. Bien, ¿qué está en vigor ahora? Tenemos que ser conscientes de que hay un reglamento que es de aplicación escalonada, que entró en vigor el 2 de agosto de 2024 y que actualmente, fijaos, es que hay muy poca gente que es consciente y que sabe que esto está aquí ya. ¿Vale? El 2 de febrero de 2025 ya se prohibieron los sistemas de IA de riesgo inaceptable, los de arriba de la pirámide, que ya os he comentado. Y también la obligatoriedad de la alfabetización en IA, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Saber qué es la IA, saber qué es IA, saber qué no es IA, saber qué consecuencias puede tener en una empresa usar mal una IA. O sea, todo esto es necesario y aparte lo exige el reglamento, que las empresas pues formen a sus equipos. Desde agosto de 2025, o sea, este verano, hace 2 días, ya empezaron a aplicarse las obligaciones para modelos de propósito general, los grandes modelos de sistema de IA, o sea, los LLM grandes, que son ChatGPT o Copilot. Bueno, Copilot sigue siendo ChatGPT, disfrazado de ejecutivo, como siempre digo. Pero para todos estos modelos grandes, y la designación de autoridades nacionales de supervisión en cada uno de los países miembros de control de la IA, que en España tuvimos la primera. Justo. Y bueno, el 2 de agosto de 2026, el próximo verano, ya entrará prácticamente el reglamento en aplicación completamente, incluyendo ya sistemas de alto riesgo, que son los más utilizados, los que estaréis utilizando en vuestras empresas también si tenéis un sistema o un software que utilice IA, por ejemplo, para cribado de currículums, pues todo esto ya se impondrán unas obligaciones que tendréis que cumplir para cumplir con el RIA, con el reglamento. Y el 2 de agosto de 2027 ya finalizará ya su implementación por completo, la obligatoriedad del registro público de sistemas de IA de riesgo. Sistemas de riesgo. No me voy a meter más en el reglamento, simplemente decir que está ahí, que tenemos que ser conscientes de que existe, que el desconocimiento de la ley no exonera de su cumplimiento, me tengo que poner el sombrero de abogada, y que estéis pendientes del tema porque lo que hay que hacer ahora, ¿vale? Los pasos que cualquier empresa debe empezar de dar desde hoy para adaptarse a esta regulación, a este RIA, es empezar cuanto antes, no dejarlo para última hora. Cuanto antes empecemos, pues tendremos una mayor ventaja. El IA no solamente es una cuestión legal del departamento jurídico, sino que al final es una oportunidad para diferenciarnos de nuestra competencia y hacer las cosas bien. Formar y alfabetizar a todo el equipo. Acordaros que ya es obligatorio desde este agosto de 2025, este año que se nos acaba. Documentar todos los procesos de IA, porque lo que no se documenta no existe, y luego si hay un incidente nos van a pedir que demostremos una trazabilidad. Si ha habido un problema con un sistema de IA, la agencia nos va a exigir que demostremos que esa trazabilidad, dónde estuvo el problema y cómo resolverlo, ¿no? Y bueno, al final también tener en cuenta que el IA y el reglamento de protección de datos van de la mano, o sea, van completamente unidos. La protección de datos en inteligencia artificial es un reto de los mayores, o sea, y al final tenemos que cumplirlos los dos y que sepamos que está ahí ya.
Al final, la IA es parte ya de nuestra realidad, de nuestro presente, se va a quedar aquí y yo me quedaría con 3 palabras. Adaptación, adaptabilidad, que es lo que estamos haciendo. Pensamiento crítico, tenemos que tenerlo más que nunca. Pensamiento crítico, aquello que tenían nuestros abuelos. Ahora nos toca más que nunca. Pensamiento crítico. Y responsabilidad en el uso de la IA. La IA es una gran herramienta, como decía el tío Ben de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y la IA es un gran poder que se nos ha puesto en las manos, pero tenemos que saber manejarla, tenemos que formarnos. Y luego yo digo siempre una cosa y es que hay 2 formas de adaptarse a todo lo que nos viene en la vida, ¿no? Y una es por obligación porque no hay otra y otra es porque realmente estamos convencidos de que tenemos que hacerlo y que esto es algo bueno, ¿no? Si lo hacemos por obligación, pues al final vamos a sobrevivir, ¿no? Pero si lo hacemos por convicción, vamos a escalar, vamos a crecer en nuestros trabajos, en nuestra vida personal, nuestros trabajos y nuestras empresas. Así que, bueno, os doy las gracias y, como siempre digo, que la IA os acompañe. He ido un poco acelerada por el tiempo, pero lo que toca. Muy bien, Silvana, pues muchísimas gracias por ponernos más luz, si cabe, a esta jornada que hemos dedicado hoy a hablar eso de innovación, de digitalización, de inteligencia artificial. Hemos hablado de todas estas cuestiones, también de sostenibilidad, de ciberseguridad, con voces expertas que nos han mostrado cómo la digitalización no es solo tecnología, sino es una oportunidad para crecer y generar valor en todos los sectores. Les agradezco mucho a los que han venido, a nuestros patrocinadores, FAME, Grupo Lucas y el Proyecto Bahía Mazarrón, Sostenible y Digital con Digitea. Y, como no, también al Hotel Nelva por acogernos. Y a todos los que están en casa o a través de su PC que nos están siguiendo a través de cadenaser.com, radiomurcia.es o nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Esto, en fin, no se pueden poner puertas al campo, ¿no? Esto es imparable. Vamos a formarnos bien, vamos a saber de lo que estamos hablando y, sobre todo, a aprovechar las oportunidades que se generan con estos proyectos de innovación. Gracias a todos y nos vemos en el próximo Conversa. Hasta luego.